El bengalí es una de las lenguas indoarias más habladas, pero su ADN cuenta una historia completamente diferente. El bengalí es hablado por más de 270 millones de personas hoy. Es un lenguaje de poesía, resistencia y revolución, orgullosamente clasificado entre las principales lenguas indoarias según esa lógica. Sus hablantes deberían llevar la impronta genética de inmigrantes arios de la estepa que irrumpieron en el subcontinente casi hace 3.500 años. Pero cuando la secuenciación del genoma completo comenzó en serio, todo cambió. Por 2024, estudios como el dirigido por Kerdonkov y otros, había revelado una cruda verdad científica: el bengalí medio tiene menos del 15% de ascendencia de la estepa, ni el 40%. Ni siquiera el 25%, tan solo un 10 a 15%. En otras palabras, la gente no es aria, solo lo es el idioma. Esto no fue solo un giro inesperado, fue una contradicción directa de más de un siglo de teoría migratoria. La idea de que Bengala fue transformada por la ola indoaria se hizo añicos. Los datos fueron precisos y consistentes. Brahmanes bengalíes, sí, poseen niveles elevados de ADN de la estepa, probablemente conservado a través de endogamia, pero la gran mayoría, sin distinción de casta, religión o región, mostró una actitud completamente perfil ancestral diferente. ¿Su base genética más sólida? Indio del sur ancestral antiguo, AASI, inventando 45-50% del genoma bengalí, el segundo pilar. Agricultores neolíticos iraníes, contribuyendo 35-38%, personas que difundieron la agricultura, no la conquista, y la línea de la estepa, la supuesta línea de sangre aria. Es una hebra delgada, no una inundación. Lo cual plantea la contradicción fundamental: ¿cómo llegó un pueblo prácticamente sin ascendencia aria a convertirse en el bastión oriental de una lengua aria? La respuesta no reside en la guerra, sino en difusión cultural. El lenguaje evolucionó más rápido que los genes. Bengala no adoptó la sangre aria, discurso ario adoptado. Una silenciosa revolución de asimilación, ni ejército, ni dominación genética. Solo lenguaje, superpuesto a profundas raíces indígenas. Y ahora lo sabemos, los bengalíes no fueron moldeados por invasores, fueron moldeadas por el tiempo. Por capas, por sucesivas oleadas de colonos que nunca borraron, solo añadieron. Pero si los arios no moldearon la esencia de la identidad bengalí, ¿entonces quién lo hizo? ¿Dónde comienza realmente este genoma? Antes de los agricultores, antes de los sacerdotes, incluso antes de que existiera la palabra bengala. Para encontrar el comienzo, tenemos que remontarnos, no 3.000 años, sino más de 50.000. Regresar a las primeras huellas en suelo bengalí. Porque mucho antes de las migraciones arias, dravídicas o incluso de la civilización del Valle del Indo, esta tierra ya tenía su propio pueblo, su propio genoma, sus propios ancestros olvidados. Bajo 4.000 años de imperio yace un pueblo cuyo ADN aún domina Bengala hoy en día. No dejaron templos, ni reinos, ni piedras talladas ni inscripciones reales, pero en cada célula bengalí, su presencia permanece, silenciosa, obstinada y abrumadoramente fuerte. En genética se les conoce como los antiguos ancestros de los indios del sur, o funeral, y estuvieron aquí, en Bengala, al menos hace 50.000 años. Cuando las primeras migraciones humanas se extendieron desde África y llegaron a la frontera oriental del sur de Asia. Los estudios modernos del genoma demuestran que los bengalíes tienen entre un 45 y un 50% de ascendencia ASI, uno de los porcentajes más altos de todo el subcontinente. Mayor que la de los gujaratis. Mayor que la de los punjabis. Incluso mayor que la de muchas poblaciones de habla dravídica del sur de la India. Esto no es un oligoelemento. Es la roca madre, lo que significa que, genéticamente, el bengalí promedio tiene mucho más en común con los cazadores-recolectores prehistóricos que con la élite védica.
Estos primeros pobladores nunca dejaron registros escritos, pero sí dejaron huellas genéticas. Las huellas dactilares se encuentran no solo en grupos tribales, sino en todo el mundo. Líneas de casta. Religiones y regiones en Bengala vivieron en una época anterior al lenguaje, anterior a la rueda, anterior a las ciudades, pero sus cuerpos se adaptaron a este húmedo delta del río. Desarrollo de respuestas inmunitarias, resiliencia metabólica y tolerancia climática que los bengalíes modernos aún conservan. Un estudio de 2024 publicado en Biología de las Comunicaciones de la Naturaleza presentado segmentos de ADN elevados de neandertales y denisovanos en los genomas bengalíes. Rasgos heredados a través de una mezcla arcaica que inmunidad reforzada, con forma-tono de piel e incluso influyó microbiomas intestinales exclusivo de esta región. Y la historia no termina en los genes. El legado de estos antiguos bengalíes resuena a través de la estructura de trastornos sanguíneos como HbE, una mutación que ofrece resistencia contra la malaria. Ahora presente en más del 30% de los bangladesíes orientales. Esta fue una población forjada no por la conquista, sino por la supervivencia. Se adaptaron a las inundaciones, los parásitos, las enfermedades tropicales, y lo hicieron sin guión, sin imperio, sin nombre. Sin embargo, permanecen en cada latido del corazón bengalí. Pero AASI no estaba sola. Una segunda migración cambió Bengala para siempre. Y no llegó con espadas ni escrituras. Llegó silenciosamente, con semillas, tierra y fuego. Una transformación no de fe, sino de supervivencia. Mucho antes de los Vedas, Bengala fue transformada por los hijos de la agricultura. Miles de años antes de que los cánticos arios resonaran en las llanuras del Ganges, algo más permanente ya había echado raíces. Alrededor 7000 hace mucho antes de que se escribiera la historia, un nuevo tipo de ser humano comenzó a migrar hacia el este, no para conquistar, sino para cultivar. Vinieron de montañas de Zagros. Parte de la cultura agrícola neolítica iraní, genéticamente cercanos a las personas que construyeron la civilización del Valle del Indo, y cuando se encontraron con la antigua población AASI que ya vivía en Bengala, nació un nuevo genoma híbrido. Hoy, más del 35 al 40% del ADN bengalí sus raíces se remontan a esta ascendencia agrícola neolítica. Eso es casi 3 veces más que el tan publicitado componente de la estepa. Esto significa que los verdaderos constructores de la base genética de Bengala no fueron los arios, ni las élites védicas, sino los campesinos olvidados que trajeron arroz, cabras y cerámica, no la guerra. No abandonaron palacios. Dejaron huellas, en la arcilla, en la tierra, en la silenciosa revolución de la vida sedentaria. Fueron ellos quienes primero dominaron la tierra húmeda y limosa del delta de Bengala. Cultivo de arroz, que sigue siendo fundamental para la identidad bengalí hoy en día, es un legado de esta ola olvidada. Después del colapso de la civilización del Valle del Indo alrededor del 1900 a.C., sus descendientes no desaparecieron, ellos emigraron hacia el este, siguiendo los valles fluviales y los vientos monzónicos. Sembraron nuevas comunidades en lo que se convertiría en Magadha, Bengala y Assam. Mucho antes de que existieran esos nombres, se fusionaron con la AASI, formando lentamente un sustrato genético y cultural que las religiones e imperios posteriores solo construir sobre, nunca reemplazar. Es esta población fusionada, AASI y agricultor iraní, que creó el lienzo sobre el cual se pintó el resto de la historia de Bengala. Cada capa posterior, desde el ritual védico hasta la filosofía budista y el Bengala islámico, se vertió sobre esta base. Pero la siguiente oleada no vino del oeste, sino del sol naciente. Porque si bien el antiguo occidente le dio a Bengala sus agricultores, Oriente dejó algo aún más extraño, una huella que se esconde en los ojos, el idioma y la sangre. Una de las señales más consistentes en el ADN bengalí no es aria ni dravídica, sino del este de Asia. No se ajusta al libro de texto, no coincide con los mapas, pero está ahí, codificado en los cromosomas de millones, en el ADN bengalí moderno. Especialmente en Bangladesh existe una firma silenciosa pero inconfundible, ascendencia del este y sudeste asiático, que van desde del 5 al 17%.
Esto no es un error estadístico, es una memoria genética profunda de migraciones tibeto-birmanas, oleadas de personas que se desplazaban desde colinas del noreste y Bengala, comenzando alrededor de 500 DC. Posiblemente antes. No solo dejaron su sangre. Dejaron sus símbolos. Haplogrupos del cromosoma IO2 y IO3, que se encuentran típicamente en poblaciones del este de Asia, ahora aparecen en grupos bengalíes de las llanuras, no solo entre tribus de las montañas como las Blanco, Marma. Casi, pero incluso en poblaciones urbanas musulmanas e hindúes. Y no se trata solo de paternalismo. Análisis del ADN mitocondrial confirma, la ascendencia del este de Asia llegó a Bengala desde ambos madres y padres, casi por igual. Esto no fue una conquista, no se trataba de guerreros varones imponiendo su linaje. Fue integración, lento y mutuo, una migración que se fusionó con la base existente de la ASI iraní, no que la borró. La fusión es visible, en el caras, en el pómulos, en el rituales, incluso en el alimento, los sabores fermentados de Bengala, los platos de bambú de Chittagong, las pastas de pescado y las hierbas aromáticas. Esto no es solo gastronomía. Ellos son fósiles culturales, ecos de tradiciones de las tierras altas que llegaron al delta y se quedaron. Así que cuando alguien pregunta cómo es un bengalí, la respuesta no se puede atribuir a una sola fuente, es una identidad compleja. Ario en el lenguaje. Dravídico en la mitología. Asiático en la médula ósea. De ascendencia del este de Asia. Pero entre todos estos hilos heredados, un enigma destaca. Una firma, no de personas, sino de una lengua perdida muertos hace mucho tiempo, pero aún susurrando a través de nuestros genes. Pero existía otro enigma oriental, un lenguaje fantasma codificado en nuestros genes. Durante años, muchos creyeron en una teoría, que este fantasma pertenecía a las tribus austroasiáticas, los mundas, los hablantes originales de la lengua perdida de Bengala. Pero esa creencia se basaba en un código erróneo. Durante décadas, los científicos creyeron que el ADN bengalí portaba el legado de las tribus munda. Estaban equivocados. La lógica parecía impecable, los bengalíes llevan el haplogrupo del cromosoma IO2A M95, el mismo marcador que se encuentra en poblaciones austroasiáticas de munda, tenía todo el sentido del mundo. Si las tribus de habla munda alguna vez habitaron Bengala, su sangre debía permanecer, esta se convirtió en la teoría dominante en los círculos lingüísticos y genéticos. Que las tribus mundari alguna vez vagaron por el este de la India, y que su idioma, aunque ahora extinta en Bengala, alguna vez tuvo forma de lengua. Pero la ciencia no se detiene, en los últimos 5 años, los genetistas comenzaron a investigar más a fondo, no solo en el haplogrupo de nivel superior, sino también en sus ramas descendentes. Y ahí fue donde todo se desmoronó. Resulta que los marcadores encontrados en los bengalíes, como B419 y B418, no coinciden con los grupos orientales de hablantes austroasiáticos, combinan grupos mundo-occidentales. Lo que sugiere un movimiento inverso, desde Bengala hacia el centro de la India, no al revés, este único giro cambió el mapa migratorio. Y luego llegó el análisis de todo el genoma, estudio tras estudio demostró lo mismo. Los bengalíes no poseen la capa genética austroasiática única, visto en grupos como el Khasi, de hecho. Cuando los investigadores compararon ADN Khasi y Chakma, uno austroasiático, uno tibeto-birmano, el genoma bengalí se agrupó más estrechamente con el Chakma, no el munda. Significaba que el ADN del este de Asia en Bengala, que durante mucho tiempo se creyó que era de origen munda, probablemente procedían de Assam y Myanmar, no de la meseta de Chota Nagpur. La ilusión había funcionado durante años, porque en apariencia, el bengalí sí tenía vestigios de influencia austroasiática, pero esos rastros no eran genéticos. Eran fonéticos, ritmos prestados. Patrones sonoros. Ecos de una lengua borrada hace mucho tiempo. Y sin embargo, el verdadero misterio lingüístico aún permanecía. Si no es austroasiático, ¿por qué el bengalí suena tan dravídico? Sin embargo, esta confusión llevó a los científicos a pasar por alto una paradoja más profunda,
como el bengalí suena dravídico, pero no lo es. Esta paradoja conduce directamente al siguiente giro inesperado en la historia bengalí, porque el sonido dravídico dentro del habla bengalí es real, pero la sangre dravídica que lo sustenta no lo es. El bengalí tiene fonética dravídica, pero casi nada de sangre dravídica. Escucha las consonantes del habla bengalí, la T, la D y la R retroflejas, el redondeo de las vocales y las terminaciones de frases aplanadas, parecen primas del tamil y el telugu, y los lingüistas han confirmado que estas características son patrones estructurales dravídicos. Sin embargo, cuando se examinan los datos del genoma completo, las poblaciones bengalíes no muestran la profunda ascendencia dravídica que posee el sur de la India. La mayoría de las encuestas sitúan la ascendencia dravídica promedio en Bengala por debajo del 5%, lo cual es demasiado bajo para explicar estas señales fonéticas mediante el reemplazo de la población. Entonces la pregunta es, ¿cómo viajó la voz cuando el ADN no lo hizo? La explicación más sólida, respaldada por la lingüística histórica, es que el sánscrito ya había absorbido la fonología dravídica dentro de la península sur mucho antes de que llegara a Bengala, lo que significa que el bengalí heredó el sonido dravídico a través del sánscrito como lengua portadora, no a través de migrantes dravídicos. Los registros sitúan la expansión del sánscrito hacia el este entre aproximadamente el 1000 y el 600 a.C., y para entonces el sánscrito ya estaba moldeado por siglos de contacto con hablantes de lenguas dravídicas. Esto crea un modelo único, un rasgo lingüístico transferido sin transferencia de población, un rasgo cultural sin huella genética, un caso en el que la lengua transmitió la memoria más allá de lo que jamás lo hizo la sangre. El habla bengalí es más antigua en sus estratos que la escritura que posteriormente la fijó en forma escrita, por lo que el acento dravídico en Bengala es real, pero es un fósil acústico, no una huella demográfica. Y esto revela un nuevo patrón en la historia de Bengala. Uno en el que el lenguaje puede pintar a través del genoma sin cambiar jamás lo que yace debajo. Pero ni siquiera los imperios pudieron borrar la profunda inscripción genética que Bengala grabó en su gente. Y este código genético, escrito a lo largo de milenios, permaneció prácticamente intacto, incluso cuando los imperios más poderosos del mundo se apropiaron de Bengala como su botín. Desde los mogoles hasta los británicos, Bengala fue gobernada, pero no transformada. Durante casi 1000 años, Bengala cambió de bandera, dinastías turcas, sultanes afganos, gobernadores mogoles, comerciantes británicos convertidos en emperadores. Todos ellos se turnaron al mando, construyeron fortalezas. Acuñaron monedas, cambiaron los idiomas de la corte, pero en el fondo, en esencia, nada cambió. Los estudios genómicos de la última década muestran sorprendentemente mínima mezcla extranjera durante los periodos islámico y colonial, unos pocos puntos porcentuales aquí y allá. Principalmente en élites urbanas y castas terratenientes, pequeñas señales de ADN y persas y de Asia Central en linajes musulmanes de élite, rastros de haplogrupos europeos en familias administrativas coloniales. Pero para el bengalí medio, hindú de aldea, agricultor tribal, artesano musulmán, la continuidad genética es casi total. Esta es la parte que la mayoría de la gente pasa por alto. Los imperios pueden conquistar territorios, pero no siempre el genoma. El sistema social de Bengala, especialmente la endogamia basada en castas, actuaba como un cortafuegos genético, los grupos se casaban entre sí. Conservaban los alelos y resistían la dilución incluso bajo dominio extranjero. Y ese aislamiento tuvo efectos secundarios. Las frecuencias alélicas cambiaron localmente, a veces de forma dramática. Los cuellos de botella genéticos en ciertas castas llevaron a marcadores de salud únicos. Como una mayor prevalencia de talasemia o específico mutaciones genéticas cardiovasculares ahora se estudian en laboratorios médicos regionales, en algunas comunidades tribales aisladas. Efectos fundadores marcadores preservados que desaparecieron en otras partes del subcontinente. Así que, mientras los gobernantes iban y venían, la base genética de Bengala permaneció arraigada, aislados por la geografía, las costumbres matrimoniales y la densidad de población.
Incluso hoy en día, las herramientas de agrupamiento de genomas pueden diferenciar a un brahman bengalí de un brahman del sur de la India, a pesar de miles de años de religión compartida. Porque el script escrito dentro del genoma era local, estratificado y protegido. Pero la prueba definitiva no provino de la historia, sino de una laguna en ella. Y esa brecha, inquietante, evidente, sin resolver, no proviene de leyendas ni folclore. Proviene de la ciencia misma. Conocemos el ADN antiguo de Bengala, sin un solo esqueleto antiguo bengalí. Que quede claro, toda una civilización trazada a través de la memoria genética, sin huesos que lo demuestren, no se ha encontrado ningún fémur de la época Gupta. Ningún diente de un agricultor de arroz que recorrió las llanuras de Bengala hace 3.000 años, ni siquiera un fragmento de cráneo se conservó en el lodo del Ganges. Y sin embargo, estamos rastreando flujos ancestrales, construyendo cronologías de ADN, descifrando las identidades más profundas del pueblo bengalí, todo a partir de ecos genéticos. ¿Cómo? Porque cada señal ancestral en el ADN bengalí moderno, antiguo ancestro del sur de la India, neolítico iraní, del este de Asia y de la estepa, ha sido reconstruido utilizando esqueletos encontrados afuera Bengala. De Mergar en Baluchistán, de Rakhi Gari en Haryana, de Laura Degua en Uttar Pradesh, de Teso en Arunachal, incluso desde el región del Baikal en Siberia, cada sitio es un píxel. Lo que ayuda a pintar una imagen que nunca hemos tocado directamente. A esto lo llamamos modelado proxy, es la columna vertebral de la arqueogenética del sur de Asia, y funciona, pero no está completo, porque Bengala es un agujero negro en el mapa del ADN antiguo. No se ha encontrado ningún esqueleto neolítico, no hay cementerio calcolítico, ni siquiera las primeras tumbas islámicas que podrían mostrar continuidad. Así que todo, el legado de las lenguas tibeto-birmanas, el declive de las señales de la estepa, el surgimiento de las líneas maternas del este de Asia, se data por inferencia, no por excavación. ¿A qué viene el silencio? Porque el suelo húmedo y ácido de Bengala destruye los huesos, porque las inundaciones han borrado capas de historia, y porque, hasta hace poco, nadie priorizó Bengala para la arqueología genética. El foco político siguió centrado en el Indo, los arios y los centros védicos. Pero ahora, laboratorios de Harvard y Hyderabad solicitan trabajo de campo urgente, para descubrir qué sugieren los genes, anclar el mito hasta la médula, porque bajo estas llanuras aluviales aún yacen los cuerpos de los verdaderos bengalíes. Pero incluso sin huesos antiguos, el futuro de la identidad puede residir en los susurros más sutiles del genoma. Y esos susurros no solo cuentan historias del pasado. Hablan directamente al presente. Al cuerpo. A la sangre. Para los bengalíes, la ascendencia no es solo historia, es biología. Tu ADN no es solo una cápsula del tiempo. Es un historial de salud escrito en código, uno que Bengala ha conservado durante miles de años, y todo comienza con una mutación, una que una vez salvó vidas y que ahora las amenaza silenciosamente. El variante del gen HBE, en el este de Bangladesh, aparece en más de 30% de personas, una de las frecuencias más altas de la Tierra. ¿Por qué? Porque proporcionaba una ventaja para la supervivencia, protección contra malaria, el asesino de los trópicos, pero tiene un precio. Cuando se hereda de ambos padres, esta misma mutación causa talasemia. Un trastorno sanguíneo peligroso, una compensación evolutiva, forjada en los pantanos de Bengala, donde la adaptación lo era todo. Y no es la única huella genética que moldeó, y sigue moldeando, la vida de los bengalíes. Neandertal y ADN denisovano, heredadas de homínidos antiguos, están ligeramente elevadas en los genomas bengalíes. Estos vestigios ancestrales ayudan a modular la inmunidad. La adaptación de la piel e incluso la forma en que el cuerpo procesa la luz solar y los patógenos, no es un mito. No es una metáfora. Hecho científico, respaldado por múltiples estudios de asociación de genoma completo publicados entre 2021 y 2024. Y luego vienen los grupos de ascendencia más profundos. Linajes AAS influir en la microbiota intestinal y las enfermedades inflamatorias.
Componentes del este de Asia afectan las vías metabólicas y las respuestas a los medicamentos, incluso la forma en que se descomponen el arroz, el pescado y las especias. Ascendencia de la estepa presenta características vinculadas al riesgo cardiovascular, al almacenamiento de grasa y a la densidad ósea. No se trata de tendencias demográficas generales, estas están mapeadas, medidas y son precisas. Así pues, hoy en día, los genes de un bengalí no solo reflejan antiguas migraciones, sino que las rigen, como el cuerpo lucha, se cura y sobrevive. Y esto nos lleva a la pregunta, ¿existe realmente un genoma bengalí? O tal vez, la respuesta no se encuentre en un único origen, sino en la superposición, la estratificación, los ecos. La identidad bengalí no es un linaje. Es una memoria estratificada. No se trata de un solo linaje ni de una sola migración, es un palimpsesto genético. Cada oleada dejó una huella, pero ninguna borró la anterior. Comienza desde abajo, antiguos ancestros de los indios del sur. Las primeras huellas tras la salida de África aún hoy moldean la inmunidad, la estatura e incluso el tono de piel en Bengala. Luego vino el agricultores neolíticos iraníes hace 7000 años, fueron quienes trajeron el arroz, el fuego y la lógica de la vida sedentaria. El genes del Valle del Indo, dispersas tras el colapso, se extendieron hacia el este, fusionándose con el suelo y los reinos de Bengala. El ADN de la estepa, tenue pero presente, no conquistó Bengala genéticamente, pero trajo consigo el idioma, la escritura y nuevos mitos, desde el este, raíces tibeto-birmanas, aportando dialectos, rasgos y sabores que aún perviven en las tierras altas y bajas, y el supuesto impresión austroasiática una mala interpretación. Presente, pero no dominante. Una voz, no el coro. Esparcidas por todas partes, ligeras capas de turco, persa, linajes europeos, solo en las élites urbanas, sin alterar jamás la esencia. Pero aquí está el verdadero giro. Cuando agrupas el ADN, bengalí, hindúes, musulmanes, brahmanes, tribales, no se separan en grupos diferentes. Se superponen. A pesar de siglos de reglas de castas, guerras religiosas y líneas coloniales, el genoma mantuvo su silenciosa unidad. Porque Bengala nunca construyó su identidad sobre la exclusión. Se construyó sobre la base de la absorción. Sobre la resiliencia. Sobre el recuerdo de cada migración, de cada adaptación. El lenguaje se extendió sin derramamiento de sangre. Los genes son bienvenidos sin reemplazo. Esta no es una historia de pureza. Es una historia de perseverancia. El ADN bengalí nunca fue lo que pensábamos, porque Bengala nunca fue una sola cosa, siempre lo fue todo.